Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar acá con ustedes una vez más con el estudio de Romanos. Como cada viernes tenemos nuestro bonito estudio. Espero de que el día de hoy puedan estar ustedes preparados como siempre. A veces las carreras, el trabajo, qué sé yo, más en estos días de frío en el área donde estamos, la nieve, la lluvia crea atrasos, pero al parecer el día de hoy tenemos un día bonito, así que esperando que todos estemos listos para este estudio del día de hoy, enfrentándonos a la carta de Pablo, aquella que le escribe a los romanos, llena de teología, llena de conceptos claves en nuestra vida cristiana. Así que si por primera vez nos localizas en este canal, te aconsejo que también le eches un vistazo al resto de los capítulos que hemos leído de Romanos. Vamos por el capítulo 13, así que hay una serie de videos atrás donde hemos venido estudiando, tomando en cuenta el contexto, el propósito y la razón de la carta, pero a la misma vez deteniéndonos también en algunos conceptos claves que Pablo habla, ¿no? Un centro grandísimo de esta carta es la salvación, la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que estés aprendiendo mucho y el día de hoy seguramente aprenderemos también bastante. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 13, pero antes iniciaremos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a esta verdad que constantemente habla a nuestras vidas. Sabemos de que el día de hoy no será la excepción. Hablarás a nuestras vidas y nos exhortarás a tener una vida digna del cristiano, a poner tu nombre en alto a través de nuestra vida y nuestras relaciones. Gracias te damos, Señor, por el amor y el cuidado que has mostrado para con cada uno de nosotros y para con aquellos en especial que están viendo este video. Derrama tus bendiciones sobre ellos, Señor. Cualquier enfermedad que tengan, nuestro ruego es para que les des sanidad, algún problema financiero, económico, Señor, que traigas tú el sustento, que tú suplas sus necesidades, o cualquiera que sea el problema, Padre, que tu mano poderosa sea la que traiga alivio y restauración y solución. Confiamos en ti, tú has sido nuestro Señor desde siempre, amado Padre, y nuestra confianza está cimentada en nuestra fe y en la historia que tenemos contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, Romanos capítulo 13. No hay un título aquí en nuestras Biblias, y la razón es porque es la continuación del 12. El 12 la semana pasada lo estábamos estudiando, deberes cristianos, ¿no? O sea, en otras palabras, esta es la conducta del creyente en el mundo. Recuerda que le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, una iglesia compuesta por judíos y gentiles, cierta fricción a consecuencia de la ley, cierta fricción a consecuencia de la circuncisión, cierta fricción a consecuencia del liderazgo, quienes están liderando, judíos, gentiles. Parte de esa explicación lo dimos en los primeros capítulos, así que te recomiendo que vayas a los primeros capítulos. Y ese es el contexto, hay fricción ahí. Entonces Pablo está llamando a la unidad, está llamando al amor, está llamando a depositar la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras la salvación ni la justificación, es una elección divina. Temas tremendos que Pablo tocó en esta carta, ¿no? Y entonces la semana pasada, cuando entrábamos al capítulo 12, el mismo subtítulo nos daba esta introducción, deberes cristianos. Nos está diciendo cómo el cristiano debe desarrollarse en esta relación interpersonal, relaciones con la iglesia, pero también relaciones con aquellos que no son de la iglesia, con el mundo, como pudiéramos nosotros llamarle, pero también con las autoridades. Y aquí continúa el tema Pablo en el capítulo 13. Y entonces, sabiendo de que nosotros somos una sociedad, somos un grupo de personas, de acuerdo al verso 1 y 2 del capítulo 12, somos un grupo de personas que no nos hemos hecho a la forma de este mundo, sino que hemos sido transformados renovando el entendimiento. Entonces, con una mente renovada, con una personalidad no de acuerdo a este mundo, una personalidad que comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta, podemos entonces poder entender las demandas que Pablo tiene para la iglesia, ¿no? Pero para esto, regreso al punto que enfatizábamos la semana pasada, es necesario tener una mente renovada.
Eso quiere decir que nuestra mente está llena de información que es necesario sacar y es necesario poner nueva información. Si alguna vez te han dicho, mira, estos aleluyas, estos cristianos, lo que quieren es lavarte el cerebro, Pablo dice, es verdad, es necesario que lavemos el cerebro porque está llena de basura, llena de mala información, llena de ética incorrecta, llena de principios inmorales. Entonces es necesario cambiar la forma de pensar, no solamente para dejar de pecar y dejar de hacer lo malo, sino también para comenzar a hacer lo que es correcto y así disfrutar la vida que Dios quiere que el cristiano disfrute. Una vida en victoria, una vida viviéndose al máximo en el cristianismo, ¿no? Así que esto es lo que nos va a llevar a vivir una vida totalmente diferente. Recuerda que nosotros como creyentes debemos ser diferentes al mundo en su totalidad. Capítulo 13 de Romanos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Primer frase que nos avienta ahí, chocaría con muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades han mostrado ser corruptas, nuestras autoridades han mostrado ser abusivas, y hablo en todos los gobiernos, no específicamente algún gobierno. Todos tienen en un nivel el abuso, la corrupción, algunos descaradamente, otros de una forma oculta, de otros qué sé yo, pero todos como seres humanos, como pecadores, gobernantes fuera de la voluntad de Dios o lejos de someterse a la voluntad de Dios, pues nuestros gobernantes practican estas cosas, ¿no? Así que de pronto a alguno no le agrade estas cosas, pero es la realidad en la que vivimos. No podemos cerrarle los ojos a la realidad. Sin embargo, Pablo está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El reconocer la realidad pecaminosa de nuestros gobernantes no es una excusa para no someternos a su autoridad. Y Pablo da la razón. La razón dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo lo que está diciendo es de que hay una cadena de gobierno en el mundo. Sin embargo, por encima de esa cadena de gobierno está Dios. Dios es el que ha decidido quién es el gobernante. No solo nos está diciendo Pablo, sométanse a estas autoridades, también nos está diciendo estas autoridades vienen de parte de Dios, ¿no? Pero la otra es, Dios está por encima de estas autoridades, ¿no? Verso 2. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea que hay cierto pecado también, mi hermano, mi hermana, en la desobediencia a la autoridad. Pero esto tenemos nosotros que entenderlo de una manera un poquito más clara, porque si las autoridades nos piden hacer algo pecaminoso o ser partícipes de algo pecaminoso, la autoridad superior es Dios, porque ya nos dijo que Dios es el que está por encima de esas autoridades, ¿no? Las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. O sea, Él es el que organiza, Él es el que ordena, es el que decide. Eso quiere decir que Él está por encima. Si estas autoridades nos piden hacer algo que va en contra de la autoridad divina, nuestra responsabilidad como cristianos va a ser desobedecer. Pero en el resto, donde no hay pecado, donde tenemos que someternos, tenemos que obedecer. Sí, estos son temas controversiales porque nuestros gobiernos actualmente están forzando en nuestros sistemas educativos, están forzando en varias áreas del mundo prácticas inmorales. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Someternos y aceptar? No, claro que no. La iglesia tiene que decir que no a esas prácticas inmorales. Pero Pablo está refiriéndose someternos a la autoridad cuando esta autoridad no nos está pidiendo algo que vaya en contra de nuestro Dios, ¿no? Así que de modo que quien se opone a la autoridad, dice Pablo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo también dice, bueno, también hay consecuencias. Entonces hay que obedecer a las autoridades, no para evitar las consecuencias de condenación, no, sino porque es autoridad delegada por Dios. O sea, al principio acá es obediencia a Dios. Al obedecer a la autoridad estamos obedeciendo a Dios, ¿no? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Entonces también Pablo se encarga de dar ciertas reglas a aquellos que están en autoridad. ¿Cuál es la función del que está en autoridad? Bueno, la función del que está en autoridad
es infundir temor no es infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. En otras palabras, si andamos bien, la autoridad no debiera infundir ningún temor sobre nosotros. Si andamos mal, es obvio que van a llegar las consecuencias. Dice, continuamos en la lectura del verso 3. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿quieres tú andar tranquilo y que la autoridad no te infunda temor? ¿Quieres andar tranquilo sin ese miedo de que se va a dar cuenta la autoridad, se va a dar cuenta la policía, se va a dar cuenta, qué sé yo, quien sea que esté en autoridad o en alguna posición de autoridad? Dice Pablo, ¿quieres andar tú tranquilo en la vida? Bueno, haz lo bueno y vas a tener alabanza de esta justicia, ¿no? Interesante punto, es una referencia también a cómo debemos funcionar si estamos en autoridad. Recuerda que esta autoridad no netamente se limita a lo político o a lo judicial, ¿no? También las iglesias tienen personas en autoridad, ¿no? Los clubs tienen personas en autoridad. Es necesaria la regla, sí es necesaria la autoridad. Dice, haz lo bueno para que tengas alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ok, estas son claves de los que están en autoridad. Una es servidor de Dios, ok, y la otra es de que es para el bien de la persona que se porta bien, digámoslo en estos términos, ¿no? Así que aquí hay reglas, no solamente para el gobernante, sino reglas para el gobernado también, ¿no? Y entonces aquí podemos ver el ideal. Esta es la forma ideal, la forma correcta, como debiera manejarse la vida. Pero en nuestra realidad nos damos cuenta de que esto no siempre se cumple, ¿no? Pero hasta donde más podamos, nosotros tenemos que someternos y hacer la voluntad de nuestros gobernantes. Y los gobernantes pues tienen que someterse a la dirección divina para poder hacer lo correcto para con nosotros, ¿no? Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿no? Y aquí Pablo otra vez vuelve a recordarle a aquel que está en autoridad que es servidor de Dios. Recuerda de que Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, ¿no? Seguramente en la iglesia también algunos que están en autoridad de parte del imperio son cristianos. Ellos están entendiendo esta verdad. A la misma vez la iglesia en Roma, recuerda que los judíos en la iglesia, los judíos que estaban en Roma habían sido expulsados por uno de los césares. No querían ni un solo judío ahí, habían sido expulsados ellos y se habían ido a Jerusalén. Entonces en Roma se había quedado la iglesia solo con gentiles. Al venir otro César, este otro César hace la llamada a los judíos. Venga, queremos que estén aquí, no queremos queremos quitar esta ley que puso el anterior, que se fueran, así que vengan para acá. Ellos fueron invitados una vez a regresar a Roma y entonces muchos de los judíos regresaron a Roma, ¿no? Y muchos de estos que regresaron eran cristianos. Y ahora regresaron a la iglesia que estaba en Roma, pero la iglesia que estaba en Roma ahora estaba siendo dirigida por gentiles, ¿no? Entonces aquí podemos entender mejor el conflicto que había en la iglesia, ¿no? Porque los que en algún tiempo estaban en autoridad fueron sacados y ahora que regresan son otros los que están puestos en autoridad. Eso tiene mucho sentido este pasaje de Pablo en cuanto a la autoridad. No hay cosas que sucedan sin que Dios las permita. Dios permite estas cosas y aunque no nos gusten quienes están en autoridad, Dios ha permitido quienes están en autoridad, ¿no? Entonces posiblemente aquí hay soldados romanos que son creyentes, algún centurión que es creyente, ¿no? Eso lo vimos constantemente en el Evangelio de Jesucristo. Algún centurión piadoso. Conocimos otro en el libro de Hechos también, Cornelio, uno de ellos que le entrega su vida al Señor, es cristiano. Entonces nos damos cuenta de que habían personas en autoridad que estaban dentro de la iglesia. Eso es un mensaje para los dos, para el gobernado y para el que está gobernando, ¿no? Verso 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces aquí Pablo apunta a un punto importante, ¿cuál debe ser nuestra motivación mayor para la obediencia a las autoridades?
Pablo dice, es un asunto de conciencia. Estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de obediencia a Dios. O sea que nuestra vida cristiana debe ser impactada en su totalidad. No solamente es un aspecto interno que solamente nosotros disfrutamos, que nadie reconoce, que nadie se da cuenta. No, nuestra espiritualidad implica todo lo que somos, todo lo que hacemos, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión, la forma de desarrollarnos en la sociedad, la relación que tenemos con nuestras autoridades, la relación que tenemos con la sociedad en general, sin discriminar sus posiciones sociales o qué sé yo. Todo lo que somos implica eso, ¿no? Así que Pablo dice, no se trata de obedecer para evitar el castigo, no se trata se trata de temor a Dios, es un asunto de conciencia. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Recuerda de que ustedes también participan, ¿no? Y aquí hay otra enseñanza, hay que pagar tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces nuestros tributos, dice Pablo, son los que ayudan al sustento de aquellos que están en autoridad, porque esos que están en autoridad están para servirnos, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, hey, también esta otra responsabilidad hay que cumplirla. En cuanto a la obediencia a las autoridades, está también el pago de los tributos, es el sustento de las autoridades, ¿no? Por esto pagáis también tributos, ¿no? Dice, porque son servidores de Dios a quien atienden continuamente a esto, ¿no? Y aquí Pablo otra vez nos dice servidores de Dios. Que nos quede claro, Pablo espera que quede claro que aquel que está en autoridad es un servidor de Dios, que atiende continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, ¿no? Al que respeto, está hablando de someternos y respetar a las autoridades, como que está escalando en los niveles, ¿no? También dijo al que impuesto, ¿no? Está escalando Pablo en los niveles. Y al que tributo, está hablando del rey, prácticamente está hablando de César, ¿no? Ok, dice, y al que honra, ¿no? Entonces, en toda nuestra relación, el cristiano debe marcar la diferencia. El mundo no hace esto, el cristiano sí. El mundo no lo practica, el cristiano es su vida. Gloria a Dios, ¿no? Y aquí Pablo nos había dicho, pagad a todo lo que debéis, tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, ¿no? Hay deudas, el cristiano paga sus deudas. El cristiano debe pagar sus deudas. Y este es un tema delicado para muchos. ¿Será que me puedo dar en bancarrota? A mi juicio, el cristiano tiene que buscar la manera, ya que se endeudó, de pagar sus deudas. Quizás hacer un arreglo con el juez, con el abogado, con quien sea. Tomar un compromiso de un pago, aunque sea algo mínimo que se dé. Pero evitar eso de darse en bancarrota. ¿Ok? Verso 8. Sí, yo sé, va a traer controversia a algunas personas. No les va a agradar el asunto, ¿no? Pero el creyente ha cambiado su forma de pensar. Es que el creyente no es como el mundo. El creyente es diferente. Y ahí dice Pablo en el verso 8, no debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí nos dijo en el verso 7, pagad a todos lo que debáis. Y de ahí nos hace esta afirmación, no debáis nada a nadie. Pero nos muestra una deuda constante, el amarnos unos a otros. O sea, esa deuda, dice Pablo, es una deuda que nunca se va a poder terminar de pagar. Este es un constante. Lo que Pablo está diciendo en cuanto a la deuda del amor es de que es una deuda que tendremos siempre. Así que todo el tiempo tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y entonces comienza Pablo a ponerle la espiritualidad al cumplimiento de la ley. Porque dice, verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás
Y cualquier otro mandamiento, estos los encuentras en Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos que conocemos. Dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo viene a hacer una especie de resumen que va de acuerdo con la Escritura, va de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, donde la ley se divide en dos, o tiene dos grandes ramificaciones, diríamos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y el amar a Dios está el no hacerse imágenes, no inclinarnos ante ellas, no tener otros dioses delante de nosotros, ¿no? Y entre el amar a nuestro prójimo pues están los otros mandamientos. Los primeros 4 mandamientos van hacia Dios y los otros 6 mandamientos van hacia el prójimo, ¿no? Así que Pablo también de esa forma está resumiendo, diríamos en cierto sentido, los mandamientos, y nos recuerda de que esto de respetar a las autoridades y someternos a ellas, esto de darle tributo al que merece tributo, esto de darle impuesto al que merece impuesto, y esto de darle respeto al que respeto y honra al que honra, y pagar todas nuestras deudas, esto tiene que ver con el amor al prójimo, esto tiene que ver con el amor a los demás. Pablo une de una forma magistral estas reglas, lo está metiendo en el cumplimiento de la justicia de Dios. Debemos nosotros cumplir la voluntad de Dios, y entre eso está estas prácticas. Recuerda, hay que cambiar la forma de pensar. Si seguimos pensando de la misma manera, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? El amor, verso 10, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, y este subráyalo en tu Biblia, no sé si has venido subrayando en tu Biblia, pero esto subráyalo. El amor no hace mal al prójimo. No digas, ay, estaba bromeando, por eso te hice esto, no creí que te fuera a lastimar, no sabía que te iba a doler tanto. No, el amor no hace mal al prójimo. Y entonces cuando se cumple la ley de no adulterar, de no matar, de no hurtar, de no dar falso testimonio, de no codiciar, lo que estamos haciendo es practicando el amor al prójimo, ¿no? Y así se cumple la ley, dice Pablo. Y Pablo está inspirado por el Espíritu de Dios, así que no está hablando de más. Lo que está diciendo Pablo es cómo el cristiano debe desarrollarse, cómo el cristiano debe vivir en este mundo. Mi hermano, el mundo no tiene estos principios, el mundo no tiene estos valores. Por ejemplo, el verso 9 dice: no adulterarás. El mundo, si tiene un deseo, va a buscar la manera de satisfacerlo. Y si esta persona está casada, pero siente el deseo de estar con alguien más, va a buscar cómo satisfacer esa necesidad, porque no tiene valores ni tiene principios, no tiene una moralidad, o si la tiene está muy debilitada, o su nivel está muy bajo. Dice: no matarás. Aquella persona que es movida por el enojo, por el odio, por los rencores, qué sé yo, una persona abusiva, es capaz de quitarle la vida a alguien sin remordimientos, o quizá con remordimiento, pero de todas maneras puede quitarle la vida a alguien más. Ese es el mundo que no valora a los demás. No hurtarás, a robarle algo a alguien más. Ese alguien más lo tiene por su esfuerzo, por su sacrificio, o quizá fue un regalo, sea como sea, no es nuestro. Y el hecho de nosotros quitárselo, ¿no?, le estamos causando una pérdida, le estamos causando un dolor, le estamos provocando alguna angustia. Eso no es amor. Pablo dice: no hurtes, no des falso testimonio, no digas: sí, yo lo vi, ese es culpable, yo me di cuenta de todo lo que pasó. O no riegues rumores, no riegues chismes. Si tú no eres cada vez que tú hablas algo de alguien más, de lo cual tú no estás seguro o tú no estuviste presente, tú estás regando ese tipo de falso testimonio, porque tú con tus palabras te estás haciendo testigo de eso.
Pablo dice, ese no es amor al prójimo. No codiciarás, dice. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mundo tiene un sistema de valores bastante malo, bastante débil, bastante bajo, bastante egoísta. Por eso Pablo nos había dicho anteriormente en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, lo voy a poner de color azul. No, si es que lo agarra, no lo agarro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Pablo está diciendo es: no te hagas a la manera del mundo. Renueva tu entendimiento, renueva tu mente, cambia tu forma de pensar. Verso 8, 9 y 10 del capítulo 13 viene en el mismo contexto. ¿No? Así que cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, que va en contra de la ley del mundo, quiere decir que nuestra mente ha sido renovada. No actuamos como ellos. Mi hermano, tú eres diferente. No estoy diciendo de que el creyente es superior al mundo. No estoy poniéndolo en posiciones donde uno está por encima del otro. Pero sí somos diferentes. La Escritura nos dice que la iglesia es luz y el mundo son tinieblas. La Escritura dice que el creyente es la sal de este mundo, ¿no? Así que es necesario que nosotros vivamos nuestro cristianismo al máximo. Y Pablo es a lo que nos está invitando: a vivir nuestro cristianismo al máximo en todas las áreas. No solamente áreas familiares, no solamente áreas de congregación, sino que en la área social, en la relación que tenemos con nuestros gobernantes, en la relación que tenemos contra la administración del lugar donde vivimos, la relación que tenemos con nuestros patrones en el trabajo, la relación que tenemos con nuestras amistades en el trabajo, la relación que tenemos en nuestros hogares. En nuestro hogar también hay ciertos niveles de autoridad. Están los padres, ¿no? Así que los hijos deben obedecer a los padres. Hay un nivel de autoridad ahí. ¿Quién los puso como padres? Fue decisión de Dios. Entonces Pablo está llamando a esto: someternos a las autoridades, siempre y cuando la autoridad nos pida, o no vaya en contra, mejor dicho, siempre y cuando la autoridad no vaya en contra de la voluntad de Dios. Aquello que la autoridad nos pida que va en contra de la autoridad de Dios, obviamente como creyentes debemos obedecer a Dios ante todo, ¿no? Verso 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy interesante. Lo voy a leer otra vez. Y esto, o sea, ya que tenemos claro esto, ya que tenemos claro que nuestra forma de pensar tiene que ser diferente, ya que tenemos claro que nuestra conducta y relación con el mundo, con la sociedad, con la autoridad, con todo eso es diferente. Bueno, dice: conociendo el tiempo. El cristiano es llamado a conocer el tiempo. El cristiano es llamado a tener una vida superior, pero también a tener los ojos espirituales bien abiertos y darnos cuenta del tiempo en que vivimos. ¿Tú sabes, mi hermano, el tiempo en que vivimos? Bueno, déjame decirte que el tiempo del regreso del Señor está cercano. Cada día que pasa nos acercamos más a ese tremendo evento que la iglesia está esperando ansiosamente. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Pablo está diciendo: de pronto, si estamos un poco adormecidos, es tiempo de despertar, de abrir los ojos, de sacudirnos, de quitarnos el adormecimiento espiritual. Pablo, en otras palabras, está diciendo: cuando no transformamos nuestra mente, cuando andamos de acuerdo al mundo, cuando no cumplimos lo que nos acaba de decir en cuanto a nuestra ética social y nuestra ética con las autoridades, Pablo está diciendo: este es un cristiano que parece que anda dormido. Es como el hijo pródigo. ¿Recuerdas al hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando llega a lo más bajo de su vida,
Allá cuando tiene mucha hambre y quiere quitarle las algarrobas a los marranos y los marranos no se las quieren compartir. En ese momento más bajo la escritura dice, y entrando en sus 5 sentidos. Ese golpe bajo, el llegar tan bajo en su vida, le hizo despertar. Y la escritura dice que entró en sus 5 sentidos. Pablo, en cierto sentido, nos está ayudando a entender esto. Nos está diciendo, cuando nosotros andamos adormecidos espiritual, cuando nuestros sentidos no están alertas, no vamos a ser capaces de conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Si andamos dormidos, no vamos a ser capaces de identificar el tiempo en el que estamos viviendo. Si andamos adormecidos, la recomendación es hora de levantarnos. ¿Por qué? Y Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creímos hace un tiempo atrás, hoy estamos más cerca de ese momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, esto que Pablo nos acaba de pedir, ¿no? De no oponernos a la autoridad, de someternos a la autoridad, de no resistir a la autoridad, ¿no? De no temerle a la autoridad si andamos haciendo lo bueno, ¿no? De no deberle nada a nadie, de pagar nuestros impuestos, nuestro tributo, de cumplir así la ley, de no adulterar, de no matar, de no hurtar. Todo esto que Pablo nos está diciendo tiene que ver con la gloriosa esperanza que el creyente tiene de que la salvación se manifiesta en el retorno de Jesucristo. Pablo está diciendo, mis hermanos, tengan ustedes la mirada puesta en algo mucho más grande. Hay un evento más grande que la sociedad donde vives. Hay un evento mucho más grande que tu misma vida. Hay un evento mucho más grande que la autoridad mundial. Hay un evento mucho más grande en el cual el creyente tiene que estar enfocado. Y es el regreso de su Señor. Cristo viene otra vez. Y la iglesia tiene que estar despierta. Y nuestra actitud ante la sociedad, Pablo la ha relatado ya de una forma muy clara y muy específica. Mi hermano, esto tiene que ver con nuestra eternidad. Nuestra conducta en el mundo tiene que ver con nuestra eternidad. La noche está avanzada, dice el verso 12, y se acerca el día. O sea que en cualquier momento, esto que nosotros creemos vida, realmente es una sombra de lo que realmente es la vida. Llegará el momento cuando disfrutemos lo que realmente es vida al lado de nuestro Señor. Y entonces Pablo, en esta metáfora que está usando del sueño y del levantarnos y despertar, dice, la noche está avanzada. Imagínate, son como las 4 de la mañana. Ya va siendo hora de despertar y de levantarnos, ¿no? Se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y vistámonos las armas de la luz. Pues Pablo está diciendo que obras de las tinieblas puede ser el no estar alerta. El mundo puede adormecernos. Entonces el cristiano tiene que estar alerta porque es luz, porque es del día. Lo que él decía antes, lo que Pablo les decía a los tesalonicenses también allá en su primera carta. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Debemos desecharnos pues, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Y cómo es como andamos de día? Honestamente. Va en relación con todo lo que nos ha dicho. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ok, vamos a resumir esta parte que va a ser muy interesante para nosotros, ¿no? Una persona que está dormida, espiritualmente, digamos, que está adormecida, todavía no está bien despierta, una persona que todavía no ha transformado su forma de pensar, que tiene el título de creyente,
que necesita despertar, es una persona que no anda honestamente, es una persona que anda en glotonerías y borracheras, está hablando de satisfacer las necesidades, sea cual sea, se me antojó, me la voy a suplir. No en lujurias y en lascivias, esta persona anda en lujurias y en lascivias, la que está adormecida, como que no le da importancia, como que no se da cuenta de que esto es pecado. Anda en contiendas, anda en envidias. Al contrario, Pablo nos está exhortando a lo otro, a que despertemos, a que nos levantemos, porque el día está cerca, Cristo viene en cualquier momento. Así que andemos haciendo lo que es del día, andemos haciendo lo que es de la luz. Y si tú y yo somos la luz, andemos haciendo lo que es de la luz, no lo que es de las tinieblas. Andemos como de día, como andamos honestamente, ¿no? Sí, porque el que anda de día, me viene a la mente esta imagen de ladrón, ¿no? Que sale en las noches a robar cuando nadie se da cuenta. Pero en el día posiblemente es esta persona amable, cariñosa, quizá hasta generosa en el vecindario. Quizá la gente, no sé si te ha pasado eso de que alguien hace algo, algún crimen y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona lo haya hecho? Pues era tan amable, era tan buena persona, era tan cariñosa, era tan generosa. Nunca nos imaginamos que fuera capaz de hacer esto. Bueno, es que esa persona en el día tenía una apariencia, pero en la noche realmente era alguien más. Hablando metafóricamente acerca de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Y es lo que Pablo está haciendo aquí en cierto sentido, ¿no? Por eso dice, andemos como de día. Pero esta es una práctica del creyente de todos los días y en todo tiempo y en todo momento. Debe andar honestamente. No debe andar en glotonerías, ¿no? No debe andar en borracheras. Debemos andar con nuestro sano juicio, mis hermanos. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y el verso 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que buscar la manera de brillar con nuestra espiritualidad. Es un llamado a la madurez espiritual. Vestidos del Señor Jesucristo. Y esto otro, no proveáis para los deseos de la carne. Pablo, en otras palabras, está diciendo que nosotros también somos responsables de caer en el pecado, de caer en cualquier falla a la voluntad de Dios, porque nosotros mismos proveemos, como que buscamos el momento, como que vamos donde no tenemos que ir, donde platicamos las cosas que no tenemos que platicar, como que contamos lo que no tenemos que contar, como que buscamos lo que no tenemos que andar buscando. Entonces estamos proveyendo en cierto sentido para los deseos de la carne. Estamos proveyendo para la glotonería, para la deshonestidad. Estamos proveyendo para las contiendas y proveyendo para las envidias. Entonces Pablo dice, no, ustedes deben ser diferentes. Ustedes deben vestirse del Señor Jesucristo. Y cuando se trata de la carne, niéguenle satisfacer las peticiones que tiene la carne. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. La carne quiere pecar, la carne quiere fallar, la carne quiere alejarse de Dios. Así que el creyente no debe satisfacer esas necesidades. Esa es nuestra lucha constante, nuestra lucha diaria. Cada día que tú y yo dejamos esta pelea a un lado, nos cansamos, nos rendimos o le quitamos importancia, estamos actuando como los que están dormidos. Y cuando estamos dormidos, las cosas que hacemos pecaminosas no nos suenan tan pecaminosas. Nuestra moralidad está por los suelos, no estamos alerta, somos presa fácil para el diablo. Mi hermano, estemos alertas. El consejo de la Escritura para el día de hoy es estar alertas, despiertos, practicando la vida cristiana públicamente, sin miedo, sin temor, honestamente, en sinceridad. Amén. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, habló a la mía, como siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor habla a nuestras vidas. Así que vamos a cerrar con una oración. Déjanos tus comentarios, a ver qué es lo que el Señor puso en tu vida, en tu corazón. ¿Te exigió algo? ¿Te pidió algo? ¿Qué sé yo?
Queremos saber de ti, queremos saber lo que el Señor habló a tu vida. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias por el enorme amor, misericordia y paciencia que manifiestas constantemente a nuestras vidas. El día de hoy no es una excepción, has hablado de nuestra vida y nos has exhortado a tener una vida pública honesta, una vida pública agradable de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a cumplirla, Señor, porque sin tu ayuda no somos capaces. Fortalécenos, danos sabiduría y todo lo necesario para cumplirla, y a cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta pantalla, bendíceles, guárdales y los anhelos de su corazón hazlo realidad, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un like a este video, compártelo, mi hermano, mi hermana, pásalo en tus redes sociales, tus amistades, hermanos en la iglesia, qué sé yo. Riega de esa manera también la palabra de Dios. Alguien, entre todos los shares que tú le des, entre todas las veces que compartas esto, alguien puede abrir ese video y en ese momento Dios puede hablar a su corazón. Así que son oportunidades también buenas para aquellos que no conocen al Señor. Envíalo y danos un like. Si no te has inscrito, inscríbete. Déjanos tus comentarios. Queremos saber quién eres, de dónde de pronto nos estás escuchando o viendo, y si está siendo de bendición este canal para ti, nos gustaría saber eso. Ponnos en tus oraciones también, te lo pedimos. Y recuerda, estamos aquí los viernes y los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.